Nos corresponde hoy la clase número 7. Ya estamos bastante avanzados. Clase número 7. Sean bienvenidos. Bueno, en esa página quedamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Cierto? Y quedó como tarea el investigar en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Espero que lo hayan hecho. Sinceramente espero que lo hayan hecho. Quisiera saber cuántos lo hicieron. ¿Ver esas manos? Bueno, me alegro por ustedes que lo hicieron. Vamos a seguir entonces hoy con un subtema nuevo que va a ser de gran ayuda, bendición para sus vidas. Beneficios por ser hijos de Dios. En verdad son muchísimos los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios. Son muchísimos. Pero vamos a sintetizar, vamos a concretar unos cuantos que nos van a ayudar a valorar, a estimar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ser hijos de Dios es una condición única y eterna. ¿Cómo les parece? Ser hijos de Dios es una condición única y eterna. Precisamente por ser sus hijos, Dios nos llama para hacernos siervos o ministros de Jesucristo, para hacer la obra suya en la tierra. Se ha contado en la historia que ha habido ocasiones en las que pastores, después de estar predicando, han entregado su vida a Jesucristo por primera vez. Y a mí me gustaría que quede claro eso, que una cosa es involucrarse en el servicio porque alguien le sugiere que haga algo o porque le gusta hacerlo, y otra cosa es ser realmente un hijo de Dios, llamado por Dios para ocuparse en el servicio que Dios le ha llamado. Ustedes que ya de alguna manera están sirviéndole al Señor, valdría la pena que evalúen en esta clase si verdaderamente ya son hijos de Dios, porque el verdadero ministerio, la verdadera vocación, el verdadero servicio a Dios es de sus hijos y no de cualquier persona. Por eso es importante que observen esto. Uno de los beneficios que tenemos es que por ser sus hijos, que es ya una condición única y eterna, Dios nos llama para que hagamos la obra que Él quiere que hagamos. No es la obra que nosotros queremos hacer. Las personas se preocupan por servirle de alguna manera como para agradecerle todo su beneficio, todas sus bendiciones, toda su gracia, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero eso no es correcto. Lo correcto es esperar cuando Dios llama a la persona, al hijo suyo, a la hija suya, y le muestra con exactitud en qué servir. Y no se trata de servir donde a mí me gusta, donde yo quiero, donde a mí me interesa. Es estar disponible para recibir el llamamiento del Señor y ocuparse en donde Él quiere y con lo que Él quiere y a la manera de Él. ¿Les queda claro? Así que ese es un privilegio de los hijos de Dios. No lo podemos pasar por alto. Dios en realidad quiere usarnos y quiere usarnos conforme a su voluntad para su honra y su gloria. Debemos ser conscientes de la necesidad, escuchen bien, de estos dos verbos, de la necesidad de conocer y reconocer. Conocer es una cosa,
pero reconocer va más allá que de simple conocimiento. Cuando tú conoces a Dios y lo reconoces, lo identificas y realmente tienes conciencia por la fe de lo que Él ha hecho por ti y lo que Él quiere hacer a través de ti, entonces entras en una relación íntima y personal en donde disfrutas a Dios como tu Padre. Además, es necesario que para poder disfrutar a Dios como nuestro Padre, podamos creer en Él, percibiendo en nuestro espíritu, percibiéndolo a Él, teniendo la convicción, teniendo la seguridad, la certeza de su presencia, de su comunión con nosotros. Y también hay que creerle a Él. Vean ustedes que he dicho dos cosas: creer en Él y creerle a Él. Creer en Él es lo que básicamente hacemos, creemos en Dios. Pero ya en una relación personal, de llegar al punto de creerle a Él personalmente lo que personalmente está diciéndome o está guiándome a hacer. Ya ese es el resultado de una comunión, de una relación íntima y personal con Él. Gozar su comunión personal. Nosotros estamos llamados a disfrutar juntos, es decir, Él y nosotros, por medio de su Espíritu, a través de la obediencia a su palabra, y todo esto por la fe. Vamos a ilustrar un momentito esto para que ustedes puedan ubicarse en lo que pretendo enseñar y lo que significa esta palabra. Algunos de ustedes son padres, ¿verdad? Madres, ¿cierto? ¿Cuántos son padres y madres? Hay un buen grupo de padres y madres. ¿Se acuerdan cuando llegó su primer hijo? ¿Se acuerdan? Fue toda una fiesta, ¿verdad? Y qué alegría. Y lo mismo el segundo y el tercero, pero es un gozo recibir los hijos. Cuando se vive en una relación normal, correcta, y santa y pura, como esposos, la noticia de que la esposa está embarazada es una bendición. Y es una alegría y un gozo que causa el saber que del amor de esas dos personas, de la unión de esas dos personas, va a haber una persona más que sale de las entrañas de esa madre. Cuando ese hijo nace, lo que más deseamos es cuidarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuidarlo, alimentarlo. Estamos muy pendientes de cualquier cosa, cualquier llantito, ya estamos ahí viendo qué es lo que tiene. Y hay una serie de cuidados. Esos bebés que crecen poco a poco en nuestro hogar no se ocupan de hacernos ningún servicio a nosotros. Al contrario, nosotros les servimos a ellos y le dedicamos todo el tiempo y todo el cuidado a ellos. ¿Verdad que sí o no? Díganme, ¿es cierto o no? Y quizás cuando ese bebé tenga por allá más de un año, es cuando él comienza a gatear o a caminar, a dar los primeros pasos, y uno con ellos allí jugando le puede pedir: tráeme aquel objeto, aquella silla, cualquier cosita así que ellos puedan mover, tráemelo. Pero mientras tanto ha pasado todo un año en el que todo ha sido servirle a Él, cuidarle a Él, ayudarle, que crezca en salud, que crezca en todos los aspectos. ¿Verdad que sí o no? Dígame, ¿sí o no? Ahora, si nosotros los padres humanos nos ocupamos de cuidar a nuestros hijos de esta manera, y los cargamos, y los abrazamos, y los besamos, y nos deleitamos con ellos, y a veces hasta orgullo tenemos de ser padres, ¿cierto? Bueno, permítame decirles que Dios también
quiere disfrutar a sus hijos. Eso no lo podemos pasar por alto. Apréndelo. Dios quiere disfrutarte como su hijo, como su hija. Dios no está detrás de tu servicio. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú lo identifiques, como hace un bebé en la casa. El primer día no conoce a nadie, pero en la medida que pasan los días, ya comienza a distinguir quién le habla con amor, quién le hace caricias, quién le da sonrisas, quién es su papá, quién es su mamá. Poco a poco va distinguiendo y va identificando a cada uno, ¿cierto? Díganme, ¿sí o no? De la misma manera, Dios quiere que nosotros tengamos una relación de intimidad con Él para conocerlo, para distinguirlo, para escuchar su voz, para distinguir su voz de cualquier otra voz, para deleitarnos en su comunión personal con nosotros. Lamentablemente, en las iglesias evangélicas hemos cometido un error gravísimo. Yo lo considero un error gravísimo. Le decimos a la persona recién convertida: bueno, qué bien que ya eres hijo de Dios, qué bien que ya eres una hija de Dios. Ven a tomar las clases bautismales para que te bautices y le sirvas a Dios. ¿Cierto o no? Díganme si es cierto o no. Ven para que puedas servirle a Dios. Para mí, esa motivación es un error. Yo creo sinceramente que lo que debemos enseñarle a un recién convertido es a conocer a Dios como su Padre, y que lo deleite a Él, y que Él también se deleite en ti como su hijo. Ustedes que ya tienen muchos años de estar en el Evangelio, pueden tener una renovación de esa relación con el Señor. No importa que ya sean bautizados, pero deben hacer una parada, hacer una evaluación y entrar en ese ambiente de disfrutar a Dios como su Padre antes de servirle, porque lo que más quiere Dios es que tú lo conozcas y tengas una relación personal con Él. Yo les hago una pregunta. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue el Cordero de Dios allí para quitar nuestros pecados. ¿Murió por mi servicio o murió por mí? A ver, ¿murió por tu servicio o murió por ti? ¿El objetivo de Dios es tu servicio o eres tú? A ver, ¿cuál es el objetivo de Dios? Tú. Nosotros, los hijos de Dios, somos el objetivo de Dios. Que ya en su casa y en su reino y a su tiempo le sirvamos, eso también le agrada a Dios. Pero primero está el tener una relación de hijo a padre y de padre a hijo. ¿Les fue claro eso? ¿Les fue claro? Díganme, ¿qué hubiera sido de ustedes si desde el principio hubieran tenido esa relación, desde recién convertido hubieran tenido esa relación con Dios? Las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Lo conocieran mejor, se gozarían en Él, le podrían creer, lo podrían identificar. Bueno, tantas cosas que van a suceder cuando esto se pone en práctica. El hijo siempre es hijo, ¿sí o no? Nunca pierde ese derecho y esa condición. En cambio, los siervos, los servidores, pueden ser hoy y mañana no. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los que sirven a Dios o los hijos de Dios? Entendiendo como hijo, pero el Padre siempre te va a considerar su hijo, y eso es lo que vale, y eso es lo que tú y yo debemos tener en cuenta todos los días. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Yo dije al principio de estas clases que no hay ningún título, ni títulos dados por los hombres, ni títulos dados por Dios. No hay ningún título que supere al título de un hijo de Dios. Tú puedes ser tener cualquier título profesional,
que te haya otorgado la mejor universidad del mundo, pero jamás ese título. Tú puedes tener llamamientos para ser pastor, para ser evangelista, para ser profeta, para ser apóstol, para ser cualquiera de estos ministerios, con ese título que es celestial, que es bueno y bonito, pero jamás ni lo uno ni lo otro se compara con el título de ser hijos del Dios viviente. Eso es grande. Y eso hay que conservarlo, y eso hay que tenerlo siempre con nosotros. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, por Jesucristo, por su gracia, por su amor, como lo hemos aprendido. Está demostrado bíblicamente que el mayor interés de Dios, en primer lugar, es que lo conozcamos, creamos en Él, confiemos en Él, lo disfrutemos y que nos deleitemos en su comunión personal diariamente. Ese es el mayor interés de Dios. Y yo quiero que tú pienses en lo que te voy a decir. Que Dios, a través de su Hijo, se haya hecho hombre para venir a este mundo sin tener la necesidad de hacerlo, sino por la necesidad que nosotros teníamos para venir a este mundo a morir en una cruz vergonzosamente, solo para que tú y yo llegáramos a ser hijos de Él. Dime, ¿hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que eso? Así que si Dios hizo todo esto, ¿qué valor tan grande tenemos nosotros por ser sus hijos? Valora eso, nunca te arrepientas, nunca te avergüences, siempre por encima de todos los títulos que en este mundo puedas tener, aún títulos ministeriales, por encima de todo eso eres un hijo de Dios. Hoy ocurren cosas como esta, por ejemplo. Un estudiante se gradúa de cualquier profesión, ahora es un ingeniero, ahora es un médico, ahora tiene el título de doctor y ahora su nombre es cambiado. Ahora ya no es José Álvarez, ahora es el doctor José Álvarez. ¿Cierto o no? Dígame. Y aún a veces los padres incurren en lo mismo, de llamarle ya no José, sino doctor, ven acá. Y parece que eso es lo que le hace ser lo más importante en la vida, el título que ha obtenido. Pues yo quiero que tú recuerdes, el título, por encima de todos los títulos, es ser ¿qué? Hijo de Dios, hijo de Dios. Y valora eso, para que tú puedas tener una relación con Dios como su hijo y tenerlo en cuenta a Él como tu Padre. Vamos a leer y analizar estas citas bíblicas. Son unas cuantas, no son muchas. La Biblia tiene muchas, pero he seleccionado estas para entender su voluntad al respecto de lo que estamos hablando. Veamos ya la primera cita. En Jeremías, capítulo 9, los versículos 23 y 24 dicen así. Oigan bien lo que dicen. Así dice el Señor. ¿Quién lo dice? Dios el Padre. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto. ¿En qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor primero de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo primero que quiere?
que lo conozcamos, que lo entendamos, que tengamos una relación personal con Él. ¿Es idea mía o es la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Que lo conozcas, que tengas una relación personal, que reconozcas que Él es el único Dios y Señor, misericordioso, que guarda el derecho y la justicia aquí en la tierra. Y estas cosas a Él le agradan. ¿Qué le agradan al Señor? ¿En qué se complace el Señor? Según lo que hemos leído, en que lo conozcamos. ¿En qué se complace nuestro Padre? En que lo conozcamos, en que lo entendamos. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy, pero muy en cuenta. Eso les bendice. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios quiera eso de mí? Pero es así, esa es la gracia de Dios. Quiero que ustedes analicen conmigo este texto. Habla de lo que hizo el Señor Jesucristo cuando escogió a sus 12 apóstoles. Dice, y subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él, y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Quiero que hagan el siguiente análisis conmigo. ¿Para qué escogió el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles? En primer lugar, ¿para qué? Dígamelo en voz alta. Ya ella dijo que para enviarlos a predicar. Muy bien. ¿Para qué escogió el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles? ¿Ah? Vean el texto y respóndeme según el texto. ¿Para qué? Primero, para que estuvieran con Él, no para enviarlos a predicar. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, hacer la obra de echar fuera demonios, de predicar y todas las demás cosas. Pero en primer lugar, ¿qué es? Que estuvieran con Él, que lo disfrutaran a Él. Yo les pregunto, ¿cuándo se puede servir mejor a Dios? ¿Cuando tú, de recién convertido, entras enseguida al servicio o cuando tú has vivido una relación íntima con tu Padre? ¿Cuándo le puede servir mejor? Cuando tú conoces a tu Padre y sabes a quién le vas a servir y le vas a ser fiel. El que no conoce a Dios y le sirve sin conocerlo, sin disfrutarlo, un día se cansa en la iglesia, se cansa de una cosa y de la otra, se cansa hasta del mismo Dios y termina en el mundo. Pero cuando un hijo sabe quién es su padre, ahí está permanentemente, y cuando reconoce la grandeza del amor de su padre, con toda la fidelidad le va a servir. Y ya no es una carga servirle, es un placer servirle. Seguimos observando la Escritura. Yo quiero que ustedes vean conmigo, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Mire lo que dice aquí, en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta es, el pronombre Él que aparece de primero, ¿a quién se refiere? ¿A quién? ¿A quién? A Dios el Padre. Muy bien. Entonces dice, Dios nuestro Padre los mantendrá firme hasta el fin. Hasta el fin los mantendrá firme, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y observen lo que dice el versículo 9. Dios es fiel, quien los ha llamado. ¿Quieren seguir ustedes? ¿A qué los ha llamado? A tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que el llamamiento primero al que Dios te ha llamado, ¿cuál es? ¿A servirle o a qué? A ver, ayúdeme. A tener comunión con el Señor Jesucristo. Eso es básico, eso es demasiado importante. Y observen todo el énfasis que estoy haciendo en esta ocasión, para que tú
te entres en esa intimidad, en esa relación de lo primero, ¿cierto? Lo primero que Dios nos muestra es que nos ha llamado ya como hijos. ¿Para qué? Para tener comunión íntima, personal. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor. Pregúntate en este momento, a estas alturas de tu vida cristiana, ¿qué clase de comunión tienes con el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto lo conoces? No intelectualmente, no históricamente, sino personalmente, en la intimidad de tu vida. ¿Qué tanto lo conoces? Pregúntate, ¿qué tanto conoces a Dios como tu Padre? Y eso te va a ayudar a evaluar y a darte cuenta que necesitas hacer una parada en tu vida y ubicarte correctamente para que una vez ubicado correctamente des los siguientes pasos. El servicio al Señor como consecuencia de una relación íntima y personal con Él. ¿Te orienta eso, amado? Seguimos con lo que nos dice Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin, con el propósito, ¿o para qué? Para que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué hizo tanto el Señor por nosotros ahora? ¿Para qué? ¿Para que seamos qué? Díganmelo. ¿Para hacer qué? Alabanza de su gloria. Para hacer alabanza de su gloria. Quiero que noten lo siguiente. No está diciendo para cantar alabanza. No está diciendo para hacer alabanza. Está diciendo para ser alabanza. Yo tengo que ser una alabanza. Cuando tú aprendes a tener una relación con el Señor, lo primero que tú haces es ser una alabanza para Él. Y cuando vienes a la iglesia para cantar una alabanza, esa es la alabanza más efectiva, porque ya tú eres una alabanza para Dios. ¿Y cómo se es una alabanza para Dios? Vamos a hacer una siguiente ilustración. Yo tengo 2 hijos, uno se llama Enrique y el otro se llama Manuel. A los 2 los he amado, los he corregido, los he enseñado, pero uno se entrega por completo al mundo y periódicamente está saliendo en las noticias y en el periódico de la ciudad, no como lo mejor, sino en la página de sucesos. Y el otro es más humilde, más de la casa, más obediente, trabaja fuerte, tiene una buena profesión, tiene una buena reputación. Yo pregunto, cuando se habla del uno, ¿qué piensa la gente de su padre? ¿Algo bueno? Cuando se piensa de que anda mal, ¿qué piensa la gente del papá de ese que anda mal? ¿Qué piensa? Dígame, ¿qué piensa? ¿Qué clase de padre tendrá? Y cuando la gente oye y ve a este otro, ¿qué piensa de su padre? Que le ha dado una buena educación y todo lo demás. Eso se llama honrar al papá. Eso se llama que el papá está recibiendo alabanza. Y que la vida de mi hijo es una alabanza. Y la vida de mi otro hijo no es una alabanza para mí. Es una afrenta. Es con la conducta, con la vida, como vivimos, como hablamos, como actuamos, como hacemos las cosas, que estamos realmente honrando a Dios o deshonrándolo. Según lo que hagamos, por tener una relación íntima con Él, si lo hacemos todo para Él, siempre alguien tendrá que decir: qué bueno es Dios, mira lo que ha hecho con este hombre.
Y Dios recibe la alabanza, porque ese hijo suyo es una alabanza, como Dios lo dispuso en su corazón, que nosotros llegáramos a ser, ¿qué? Para alabanza de su gloria. ¿Eso les dice algo? Bueno, la pregunta tiene que estar por allí. ¿Soy yo una alabanza de la gloria de Dios? Y veamos ahora lo que nos dice el mismo capítulo en los versículos 17 al 19. Pablo ora por la iglesia y pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Con qué propósito? Escúchenme, ¿con qué propósito? Dice, en un mejor conocimiento de Él. Y volvemos otra vez al asunto. ¿Quiere Dios que lo conozcamos? ¿Tenía Pablo conocimiento de esas verdades? ¿Y qué es lo que ora? ¿Qué es lo que le pide a Dios? Dios mío, yo te pido por los creyentes ahí en Éfeso, yo te pido por esa iglesia, te pido por esos creyentes. Padre, concédele a ellos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que te conozcan mejor, para que tengan una relación mejor contigo. ¿Necesitamos o no necesitamos ese espíritu de sabiduría, que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es el que puede producir esa relación? Y dice luego, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mire lo que quiere Dios, que conozcamos con qué propósito nos ha llamado, que conozcamos que nosotros somos una especie de gloria para Él. Veamos cómo lo dice, observen bien lo que dice. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los hijos? Ahora escúchenme. Nosotros sabemos que todo es de Dios, que nosotros no tenemos ninguna riqueza para Dios, que al contrario, como hijos vamos a heredar de Él, de su gloria, de su majestad, de su amor, de todos los propósitos que tiene para con nosotros. Pero escúchenme esto otro. Una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, derramó su sangre y nos alcanzó con el Evangelio y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos perdonó, nos reconcilió, nos convirtió en sus hijos y nos dio de su Espíritu Santo a nosotros, y su Espíritu está en nosotros. Yo les pregunto, ¿tiene algún valor mi vida que tiene el Espíritu de Dios? Ayúdenme, ¿tiene algún valor? ¿Tiene algún valor? Contéstenme ustedes. ¿Tiene algún valor tu vida porque el Espíritu Santo está en tu vida? ¿Tiene algún valor? Un valor incomparable, inmenso. Y desde ese punto de vista, tú eres una herencia de Dios, comprada con la sangre de Cristo, sellada con el Espíritu Santo y como templo que no está vacío, sino que tiene la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Tú eres un santo en el que hay una herencia de Dios. Observen lo que dice el texto, obsérvenlo, mire cómo dice. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La herencia misma que Él ha dado se ha convertido en la herencia que Él tiene en nosotros.
Y luego dice, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído? Cuando un hijo no valora a su padre y vive su vida a su manera, ¿puede disfrutar todo lo que el padre tiene? ¿Puede disfrutarlo? Pero cuando un hijo honra a su padre, vela por su padre, ama a su padre, tiene una buena relación con su padre, ¿disfruta o no disfruta de todo lo que tiene su padre? Pues Dios está diciendo, yo tengo un poder extraordinario que está disponible para ti. Y si uno sigue leyendo ese pasaje, va a encontrar que ese poder es el mismo poder con el cual Dios resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos y luego con ese mismo poder lo ascendió a su presencia. Ese poder es el que Dios tiene disponible para sus hijos. Y debemos disfrutarlo si tenemos una íntima relación con Él y ver la gloria de Él manifestada en nuestras vidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se están gozando? Díganme, ¿se gozan en eso? Pues yo sí me gozo bastante. Y miren lo que pasa en los propósitos de Dios. Observen esto. Veamos cómo son los propósitos de Dios. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vean con cuidado, observen. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado en Cristo. Dice ahora, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Mire el doble beneficio que hay aquí. Por Jesucristo, ahora nosotros unos con otros podemos gozar de la verdadera comunión. ¿Y sabe por qué podemos gozar de la verdadera comunión unos con otros? Porque estamos disfrutando de la comunión de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, sin lugar a duda. Ahora mi pregunta, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que no disfrutas la verdadera comunión con Dios, o la comunión de Dios en tu vida, ¿puedes disfrutar comunión con los demás? A ver, ¿puedes? No. Pero hagamos un ejemplo. Si el hermano Francisco es un hombre lleno de Dios, y yo también estoy lleno de Dios, aunque el hermano Francisco tenga el carácter que sea, y yo tengo el carácter que tengo, si los dos tenemos el mismo sentir en Cristo, si los dos tenemos la misma guía del Espíritu, la misma experiencia personal, a pesar de los caracteres que tengamos, ¿nos entendemos o no nos entendemos? ¿Nos amamos o no nos amamos? ¿Tenemos comunión unos con otros, sí o no? No por nosotros, sino por la comunión que tenemos con Dios. Él tiene su propia comunión con Dios, yo tengo mi propia comunión con Dios, en el mismo Espíritu, con el mismo Padre, y cuando nos encontramos, a pesar de las dificultades, nos valoramos, nos respetamos y disfrutamos de la amistad y del compañerismo. Eso es lo que el apóstol está diciendo que quiere de nosotros, que haya ese amor por causa de la relación que tenemos con el Señor. ¿Se gozan con eso? A veces no estoy seguro porque tienen unas caritas ahí a veces. Bueno, ya me dijeron que esas caritas se deben a que están concentrados y pensando el significado de la palabra. Está muy bien.
Veamos lo que nos dice Santiago 4:5. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Algunos dicen que se está refiriendo al Espíritu Santo, otros dicen que se refiere al Espíritu nuestro. Pero lo que quiero exaltar aquí, lo que quiero resaltar aquí es que dice que Dios anhela, ¿qué? ¿Cómo? Que Dios ama, ¿cómo? Celosamente. ¿A quién? Al Espíritu nuestro. La relación con su Espíritu, al Espíritu Santo en nosotros. Y por eso la necesidad de ser hombres y mujeres llenos de la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y claro, después de recibir una enseñanza tan linda como la que hemos recibido esta noche, aquí está la tarea de la semana. La tarea de la semana. ¿Cuáles son las órdenes impartidas por el Señor Jesús para nosotros en Juan capítulo 15, versículos 1 al 15, al 17, perdón? ¿Cuáles son? Ustedes van a sacar una lista de esas órdenes, de esos mandatos. ¿Me están escuchando todos? Algunos no, así que présteme atención. Después dice, pastor, usted puso una tarea. Yo no sabía. Bueno, escúchenme. Van a estudiar Juan capítulo 15, versículos 1 al 17, buscando, enumerando cada una de las órdenes impartidas por el Señor Jesús para la vida de sus hijos, de sus discípulos, de sus seguidores, de los hijos de Dios. Eso no es para predicarlo, eso es para que lo conozcas y te evalúes a ti mismo, a ver si estás haciéndolo. Y el propósito es comenzar a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que el Señor nos enseña, nos manda a hacer, cómo quiere que vivamos, de acuerdo con Juan capítulo 15, los versículos 1 al 17. Vámonos ahora a un nuevo título, un nuevo subtítulo, por decirlo mejor. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, ahí estaba. Es que tú estabas dormido. Pregúntale a las personas que están allí. Pregúntale a las personas que están allí a tu lado. Si no estaba dormido, no estaba aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? ¿Todos vieron la tarea? ¿Todos lo vieron? Sí, díganme, ¿sí o no? La vieron, menos uno. Bueno, vamos a ver si tenemos unos minutos más para considerar este otro aspecto. La prioridad de Dios con sus hijos. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la prioridad que Dios tiene contigo? ¿Cuál es la prioridad que Dios tiene contigo? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios hacer contigo? La prioridad de Dios con sus hijos. Su mayor interés es tener comunión íntima y personal con sus hijos. Desea que lo conozcan, lo disfruten y se complazcan en Él. Eso es lo que desea Dios. Yo quiero que ustedes ilustren en su cabeza, en su mente, con esta ilustración, ese tipo de relación. Yo no sé si tú tuviste un padre con el que no tuviste relación íntima, ni personal, ni amistad. Yo no sé si no lo tuviste. Pero sea que lo tuviste o no lo tuviste, debes meterte en la cabeza que lo correcto es que un padre ame a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Que les demuestre su cariño, su amor. Y que el padre bueno, honrado, responsable, siempre
quiere lo mejor para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Así es Dios también. Él quiere lo mejor para ti. Y lo mejor que Él quiere es tener comunión íntima y personal contigo. Hermanos, a veces ustedes dicen, pero Dios es tan grande, quién sabe dónde está, y tan poderoso y tan santo, y yo soy tan malo y mentiroso y hago esto y hago esto. ¿Cómo va a tener Dios comunión conmigo? ¿Sabe por qué dices eso? Precisamente por no haber creído en que Dios quiere tener una intimidad personal contigo. Porque si ya la tuvieras, entonces lo conocerías mejor, conocerías su gracia, conocerías su paternidad responsable, conocerías su afecto, su cariño, y ahora no lo dudarías, sino que ahora estarías convencido. Pero puedes corregir eso por la fe, creyendo la palabra. Dios, tú eres tan poderoso, ciertamente no soy digno de ti, pero yo no te busqué a ti, tú me buscaste a mí. Yo no te pedí que fueras mi padre, tú me has hecho tu hijo, y en consecuencia tú me amas, y tú eres fiel a tu palabra, y tú cumples tu palabra en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú por la fe vas a disfrutar a tu Padre sabiendo que eso es lo que le agrada. Dice un texto bíblico de Isaías, dice, mis hijos creados para mi gloria. Vamos a ver lo que dice el texto. Quiero mencionar lo que dice el profeta. El profeta Isaías expresa de una manera profundamente significativa y sabia ese particular interés de Dios para con sus hijos, y lo dice de esta manera en Isaías 43 versículos 6 y 7. Mire lo que dice. Es una promesa de lo que Dios hará con sus hijos y ha venido cumpliéndolo, especialmente con Israel y con todo su pueblo, a los que Él quiere llamar por el Evangelio. Y dice, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los detengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Yo le pregunto, si tú tuviste la dicha de conocer el Evangelio y de ser llamado por Dios para que tú tengas a Jesucristo como Señor y Salvador y tengas al Espíritu Santo en tu vida y seas un hijo de Dios, ¿de quién fue esa iniciativa? Dígame, ¿de quién fue? Entonces, si Dios te ha escogido a ti, eso es lo que basta, eso es lo suficiente. Lo demás no vale, vale lo que Dios ha hecho. Yo soy un hijo de Dios, engendrado por su Espíritu. Yo soy un hijo de Dios que he nacido de nuevo, que he nacido por la voluntad de Dios, que he nacido por el propósito de Dios, que mandó a Jesucristo para morir por mí. Él lo ha hecho, yo soy lo que es, Él dice que soy. Y dice, yo no solamente te he creado y te formé y te hice, sino que te he salvado, te he rescatado del mundo, del pecado, de la perdición eterna, para mi gloria. Para gloria mía te he creado. Yo le pregunto, ¿ama o no ama a Dios a sus hijos? Dígame, ¿lo ama o no lo ama? ¿Para qué nos ha creado? ¿Para qué nos ha salvado? Para su gloria, para gloria de Él, para deleite de Él, para gozo de Él. Hermanos, tú y yo somos como niñitos. Ustedes saben cuando el papá viene y ¿qué hace ese niño? Sale corriendo a abrazar a su papá, a besarlo y grita y deja lo que está haciendo. ¡Llegó papi! Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Tenemos que creerlo. Porque así es, no es un invento mío, es lo que la Escritura está diciendo. Dios me ama, Dios me ama,
Dios me ama y me ama con amor eterno. Y me lo ha demostrado. La Biblia lo dice. Yo creo su amor. Yo creo en su palabra. Ahora tengo que entrar en esa relación, en esa intimidad con Él. Porque soy su hijo, nacido de Dios. Vamos a ver algunas escrituras que hablan de lo mismo. Dios quiere amistad e intimidad. Vamos a interpretar a David. David nos dice que Dios le brinda su humildad e intimidad a quienes lo honran, indicando con ello una relación de padre a hijo y de hijo a padre con Dios. Yo le pregunto, ¿cuál es el mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos con respecto a la honra? Con respecto a nuestros padres, que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Que honremos a nuestros padres. Yo les pregunto, si nosotros debemos honrar a nuestros padres terrenales, ¿se han preguntado cuánto más debo honrar a nuestro Padre Celestial? ¿Me están oyendo? ¿Cuánto más debo honrar a mi Padre Celestial? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Mire, amados, está establecido que los hijos deben honrar a sus padres, y David sabía muy bien eso. Él había experimentado lo que es honrar a su padre y también honrar a Dios. Por eso dice en el Salmo 25, versículo 14, mire lo que dice: el Señor brinda, ¿qué cosa? Su amistad ¿a quiénes? A quienes le honran, y les da a conocer su pacto, su voluntad, su propósito, lo que Él quiere revelarte en la intimidad de la amistad. Dios dice, nos brinda, ¿qué nos brinda? ¿Qué nos brinda nuestro Padre? Su amistad. ¿A quiénes se la brinda? Al que lo honra. Y ya vaya que hemos aprendido bastante en esta ocasión sobre cómo honrarlo a Él. ¿Y qué le da Dios a aquellas personas que lo honran, a aquellos hijos que lo honran? Les muestra su voluntad, su pacto. Veamos este otro texto. Este caso es la manera como Salomón lo mira, como Salomón lo dice. Veamos cómo lo dice Salomón en Proverbios 3:32. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda, ¿qué cosa? ¿Cuántos quieren la amistad de Dios? Hijos que creamos en Él, que vivamos para Él, que aceptemos su palabra. Dios nos ofrece su amistad. Otro subtítulo: nuestro ejemplo, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver algo hoy y continuaremos la próxima semana. Jesucristo es el ejemplo de comunión de padre a hijo y de hijo a padre. Jesucristo es el ejemplo. Y quisiera que ustedes se propongan a partir de este momento, lo que aprendamos esta ocasión y lo que haremos la próxima semana, a mirar, a observar, a analizar cómo ha sido la relación del Señor Jesús con Dios su Padre, que eso nos sirva de ejemplo de cómo nosotros también como hijos menores debemos tener la misma relación con nuestro Padre. ¿Está claro? Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro ejemplo. Ya eso lo vimos en clases anteriores. Y ahora vamos a verlo a Él como nuestro ejemplo en esto. Los 4 evangelios son una fuente viva y una reveladora, reveladora de esta gran verdad. Una fuente viva y reveladora de esta verdad. ¿Dónde van a encontrar ustedes
realmente cómo fue la relación del Señor Jesucristo con su Padre en los 4 evangelios. ¿Cuántos quieren conocer eso? ¿Qué tienen que hacer? Investigarlo allí en los 4 evangelios. No es una tarea, es un propósito. Dios es nuestro Padre, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay unas cuantas menciones de Dios como Padre, pero las menciones que hay en el Antiguo Testamento de Dios como Padre no son tan personales, sino más bien en una actitud de reclamo de parte de Dios cuando dice: si yo soy vuestro Padre como ustedes dicen que soy, entonces ¿por qué ustedes no me honran y no me obedecen? Pero en el Nuevo Testamento el concepto de Padre va mucho más allá, y el ejemplo y la enseñanza viva se llama Jesucristo. Por eso quiero que vean ese ejemplo del Señor Jesús como en su relación con Dios, como su Padre. Veamos lo que dice desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo fue anunciado en el Antiguo Testamento diciendo que llegaría a nosotros como ¿qué? ¿Como qué llegaría el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Como qué? Díganme, ¿como qué? ¿No les parece eso interesante? Que la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino como el Mesías, como el que vino a salvar, como el Cordero de Dios, vino a hacer un ministerio. Pero la identidad de Él propiamente, es que Él vino por encima de lo que iba a hacer, vino como Hijo de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Tiene algún significado para ustedes? ¿Cómo qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? Como Hijo de Dios. Así fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Veamos en Isaías 9:6. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos estos títulos los tuvo, pero primero vino como ¿qué? Como un hijo, como hijo. Quiero enfatizar eso, quiero marcar sus vidas con eso. El Señor Jesucristo vino como ¿qué? Como hijo. Aunque tuvo títulos, aunque hizo servicios, aunque hizo obras, lo primero era la identidad de Él, y la identidad de Él fue Hijo de Dios. ¿Cuál debe ser la identidad nuestra? Hijos de Dios, no pastor nada más, no apóstoles, no siervos ni cosa parecida, sino que hijos de Dios, hijos de Dios. Esa es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Veamos más. Tenemos aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 32. El ángel le dice a María: él será un gran hombre, y lo llamarán ¿qué? ¿Cómo lo llamarán? Hijo del Altísimo. Así fue anunciado. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre. Observen, amados, no fue anunciado como el Salvador, no fue anunciado como el Mesías, no fue anunciado, vino siendo anunciado como ¿qué? Como hijos de Dios. Ahora observen este otro texto, y dice el versículo 35: el Espíritu Santo vendrá sobre él, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer, ¿cómo lo llamarán? ¿Cómo lo llamarán? Hijo de Dios. ¿Es o no es nuestro Señor Jesucristo el ejemplo a seguir? Yo no sé si las bancas pueden oírme y contestarme. ¿Cómo que vino el Señor Jesucristo a este mundo? Como Hijo de Dios. 2 citas más, 3 versículos y finalizamos por hoy. En Mateo 3:17, observen cómo fue anunciado por parte de Dios.
y una voz del cielo decía: este es ¿qué? Mi Hijo amado. Estoy ¿qué? Muy complacido con él. ¿Han recibido una palabra esta noche? Dígame, ¿han recibido palabra esta noche? ¿Están siendo bendecidos, orientados, guiados? ¿Pueden valorarse más ahora? ¿Y pueden vivir como lo que son? ¿Qué son? Hijo de Dios, por encima de cualquier título. Colóquense de pies. Vamos a darle gracias a Dios.